Bueno, continuamos. Entonces, ya tenemos esta primera parte. Vamos a ir en la segunda hoja, voy a llevar todo para que pueda ver todo de una vez. Ahí está. Entonces me dice, no fume cigarrillos. No me pregunta más nada. Ahora, ¿qué me dice acá? Sea hombre y fume. Sea hombre y fume. Entonces, sea hombre, probabilidad de que sea hombre y fume. Y fíjense la diferencia con la anterior. ¿Se acuerdan cuando teníamos a nosotros que nos decía que no tengan ni experiencia ni título? ¿Y qué hacíamos ahí? Multiplicábamos. Pero en este caso me está preguntando directamente de la tabla. Entonces no me está diciendo cuál es la probabilidad de que sea hombre y ya sabemos que va a fumar o no va a fumar. O que sea que fume o no fume, puede ser que sea hombre o no mujer. No me dice nada. Entonces, en este caso, sacamos directamente de la tabla. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos, por ejemplo, acá la I, directo de la tabla? Acá cuando hacemos I, directo de la tabla. No se hace una multiplicación ahí. Entonces, hombres y que fumen. ¿Cuántos hombres están fumando? Fíjense, hombres fumando. 85. Entonces va a ser 85 sobre 250. Ahí está. Acá no hacemos ese análisis de que si tiene experiencia o no tiene experiencia o cosas así. Directo de la tabla. Y me da acá que es igual a 17 sobre 50. Esto es medio ambiguo porque me van a decir o van a estar pensando, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta si voy a multiplicar o voy a sacar directo de la tabla? Y solamente con la práctica y con práctica y práctica. No, no hay de otras acá. Bueno, después el siguiente dice, sea mujer o no fume. Fíjense acá aparece la palabra o. Entonces va a ser para nosotros ¿cuánto? Va a ser probabilidad de que sea mujer o fume. O no fume, dice, no fume. Entonces que no fume. Y cuando tengo, entonces, o, ¿qué significa eso para mí? Significa unión. Voy a hacer así. Entonces voy a tener ¿cuánto? Probabilidad de unión. Entonces va a ser mujer, unión, no fuma. Ustedes en el día del examen tienen que tener su formulario con ustedes. No vayan a no tener su formulario porque no van a tener tiempo para estar buscando en la computadora. Entonces, probabilidad de que sea mujer más probabilidad de que no fume, menos la intersección. ¿Por qué hacemos así? Porque acuérdense que cuando es O y tenemos una tabla de doble entrada, entonces es sucesos excluyentes. Entonces va a ser o mujer y no fume. Y no fume. Así. Y ahí entonces sacamos lo que necesitamos. Probabilidad de que sea mujer. Entonces, ¿cuántas mujeres tenemos? Nos vamos hasta el total y encontramos que es 100 sobre 250. 100 sobre 250. Más que no fumen. ¿Cuántas personas no fuman? Fíjense acá, 120. Fíjense que a mí me está preguntando solamente probabilidad de que no fume. No me está diciendo nada de mujer. Entonces yo me voy a ir directo en la tabla de total. Entonces voy a tener 120 sobre 250 menos esta y que hacemos como la anterior, de que sea mujer y no fume. Entonces, mujeres y no fumen tengo 55. Entonces va a ser 55 sobre 250. Es igual. Entonces hacemos esto. 100 sobre 250 más 120 sobre 250 menos 55 sobre 250. Y me da 33 sobre 50. 33 sobre 50. Entonces van entendiendo cuando me dice O que tienen que hacer entonces esa suma y la resta de la I.
Así. Ahí te. Bueno, y después en la siguiente me dice, digamos que se encuentra con una empleada de la compañía. Entonces nos está diciendo que le seleccionamos aleatoriamente a alguien y cayó una chica, porque nos está diciendo una empleada. ¿Cuál es la probabilidad de que fume? Entonces es una probabilidad de tipo condicional. Entonces va a ser ¿cuánto? Probabilidad de que fume dado que es mujer. Eso es lo que nos está diciendo. De que sea mujer, dado, o sea, de que fume, dado que es mujer. ¿Se acuerdan que les había dicho que la condición va abajo y nos está diciendo que es una empleada? Entonces va abajo mujer. Y la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que fume? Y fume va arriba. Yo puedo preguntar este mismo, ¿cuál es la probabilidad de que fume dado que es mujer? Entonces es lo mismo. ¿Y esto qué significa? Es la probabilidad de la intersección. Entonces va a ser probabilidad de que fume y sea mujer dividido probabilidad de que sea mujer. Así. Es igual. Entonces, de que fumen y sean mujeres, ¿cuántas personas tenemos que son mujeres y fuman? 55 sobre 250. 55 sobre 250 sobre y abajo perdón. Ahí se ve mi hoja, ¿verdad? Sí, sí, ¿Se ve? pues se ve. Sí, sí. Pero quería preguntar, ¿ese 55 porque no sería 45? Sí, Ah, ¿O 45 yo me tendría que equivoqué? ser. sí, está ¿O yo bien. miro mal? Son fuman y mujeres. Es 45, ¿sí? 45. 45. Yo miré que no fuman. Está bien, gracias. Sobre. Perfecto. Así lo que me gusta cuando están ahí pendientes y no están aceptando todo lo que yo hago. A ver, probabilidad de que sean mujeres. Entonces, mujeres tenemos 100 sobre 250. 100 sobre 250. Es igual. 250 simplificamos, entonces me queda 45 sobre 100. Y me da 9 sobre 20. 9 sobre 20. ¿Listo? 9 sobre 20. Ya está. Bueno, ya tienen dos ejemplos que van a utilizar para hacer sus calculitos. Ahora para la práctica les voy a poner más ejercicios de estos. Bueno, atiendan bien acá porque este es medio argeladito y es larguito. Dice, tres máquinas A, B y C producen respectivamente el 50, 30 y 20% de la producción total de una fábrica. El porcentaje de defectuosa de estas máquinas es de 3, 4 y 5%. Si un artículo se selecciona al azar, calcula la probabilidad de que resulte defectuoso. Me está diciendo que tengo tres máquinas y esas tres máquinas producen o tienen una capacidad de producción de tanto por ciento en la producción total. También esas máquinas generan unas fallas o defectos en los productos y también tenemos cuantificado cuánto es ese error. Y entonces lo que está pasando acá, pero no nos dice, es de que toda la producción de un día va y cae todito en un lugar. O sea, se mezcla todito. No es que tenemos separado por producción de cada máquina. Entonces, tengo que considerar esa situación acá. Bueno, entonces vamos a poner los datos que tenemos. Tenemos la producción total y entonces, ¿cuánto nos dice acá? A ver, voy a poner acá abajo. Producción total y acá voy a poner así. Acá voy a poner A, B y C. Y entonces la producción total va a ser así. 50%, 30% y 20%.
yo puedo también, por ejemplo, solamente mencionarles uno. Por ejemplo, yo les digo, tengo 3 máquinas, la primera máquina produce el 50% y las 2 máquinas producen lo mismo. Entonces ustedes tienen que, si yo ya tengo 50, entonces el otro va a ser 50 también, va a ser 25, 25. ¿Por qué? Porque en total tiene que sumar 100% de la producción. Entonces no necesariamente yo les voy a colocar siempre de esta forma. Si ocurre eso, así como acabo de decirles, entonces tienen que utilizar ahí su inteligencia emocional. Bueno, producción defectuosa. O sea, tenemos cuantificada cuánto erramos. Me está diciendo 3%. Me está diciendo que de cada 100 productos que produce A, 3 sale con defectos. El otro tiene 4%. 4%. Y el otro tiene 5%. Así. Eso es lo que tenemos. Bueno, ¿qué ocurre con este ejercicio? Este ejercicio tiene un problemita. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que tenemos las 3 máquinas y los 3 que producen, entonces caen todito en un mismo lugar. Y me dice la pregunta, si un artículo se selecciona al azar, calcula la probabilidad de que resulte defectuoso. Entonces tenemos esto nosotros acá. Atiendan bien. Probabilidad de defectuoso es igual a probabilidad de que provenga de la máquina A y sea defectuoso. O, que para nosotros es más, que provenga de la máquina B y sea defectuoso. O, que provenga de la máquina C y sea defectuoso. Eso es lo que me está queriendo decir entonces cuando me dice haya la probabilidad de que sea defectuoso. ¿Por qué? Porque de las 3 máquinas, yo puedo obtener entonces esa defectuosidad. Ahora bien, atiendan bien acá, por favor. Ahora cuando ustedes vayan a hacer para el examen, yo no voy a mirar obviamente el proceso, entonces pueden usar directamente ya el proceso ustedes. De que sea que provenga de la máquina A y sea defectuosa, esta es, ¿qué cosa? Si yo utilizo, fíjense acá, si yo utilizo esta fórmula que me está diciendo de que Fumi sea mujer y yo quiero que es lo que yo tengo acá, entonces ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta probabilidad multiplicado por la condicional y eso voy a usar acá. O sea, acá yo voy a decir probabilidad de que provenga de la máquina A por probabilidad de que sea defectuosa y provenga de la máquina A. Eso es lo que yo voy a decir acá. Más probabilidad de que provenga de la máquina B por probabilidad de que sea defectuosa y provenga de la máquina B. O más probabilidad de que provenga de la máquina C por probabilidad de que sea defectuosa y provenga de la máquina C. ¿Por qué decimos o hacemos así? Porque esa defectuosidad ocurre en cada máquina. Entonces tengo que hacer esa acotación aquí en términos de probabilidad. Defectuoso y provenga de la máquina B. Defectuoso y provenga de la máquina C. Así. Y ahora entonces vamos a sacar en términos de probabilidad. ¿Cómo va a ser esto? Fíjense, por favor. Va a ser probabilidad de defectuoso es igual a. Y acá me dice probabilidad de que provenga de la máquina A. ¿Y la máquina A cuánto produce? Produce el 50%. En términos de probabilidad, ese 50% para mí indica 50 sobre 100. No voy a poder poner ahí 50. Tengo que poner en términos de probabilidad. ¿Por cuánto? Por que sea defectuoso y provenga de la máquina A. ¿Y cuántos de defectuosos produce la máquina A? Produce 3%. Entonces lo mismo. 3% en términos de probabilidad para mí es 3 sobre 100. Más. Hago lo mismo para la B. Entonces miro, ¿cuánto es la producción de la máquina B? De la máquina B es el 30%. Entonces 30 sobre 100 por
¿Cuánto va a ser aquí? La defectuosidad en la B, 4%, 4 sobre 100, más, y el último que es de la máquina C. Entonces, C, ¿cuánto produce? El 20% sobre 100 por, ¿cuánto? 5 sobre 100. 5 sobre 100. Ahí está. Y esto entonces me va a dar la probabilidad que me está diciendo el problema. A este tipo de problema se le dice una probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque ocurre lo que les dije. Toda la producción de cada máquina diferente, que puede ser 2, 3, 4, lo que sea, entonces cae en un mismo lugar todo. Ahora, en la siguiente clase de hoy en 15 días, vamos a hacer lo que se llama un teorema de Bayes utilizando este mismo, porque ahora ya no vamos a poder dar por lo que veo. 100, vayan haciendo conmigo por favor para corroborar. 30 sobre 100 por 4 sobre 100 más 20 sobre 100 por 5 sobre 100. Y me da 37 sobre 1000. 37 sobre 1000. Si hago 37 sobre 1000 en términos cristianos, me va a dar 3,7% más o menos sobre 1000. Ese es mi resultado. Entonces, si me pregunta la gente que está en ingeniería industrial, por ejemplo, sí o sí van a tener que hacer esto todo el tiempo. O sea, el gerente de producción, esto es lo que está haciendo, chequeando todo el momento la defectuosidad que puede acarrear alguna máquina, porque las máquinas cuando ya son obsoletas, entonces empiezan a producir este tipo de problemas y tenemos que tener cuantificado. Si tienen la suerte y tienen conmigo control estadístico de procesos, la gente que está en ingeniería industrial, el otro semestre, por ejemplo, si tienen conmigo, vamos a graficar esto. Esto se grafica y se presenta cómo se produce la producción en un día determinado. Y tenemos lo que se le llaman límites de tolerancia, hacia arriba y hacia abajo. Si sale fuera de esos límites de tolerancia, entonces o se ve que ocurre con la máquina, se le tiene que hacer algún mantenimiento, o si efectivamente ya no sirve, entonces tenemos que cambiar la máquina. Entonces eso es lo que hace un ingeniero industrial también dentro de sus otras tareas. Bueno, entonces fíjense que es fácil en este caso porque así como les dije, cuando estén rindiendo ustedes directamente necesitan ya hacer esto. Entonces, 50 sobre 100 por 3 sobre 100 más 30 sobre 100 por 4 sobre 100 más 20 sobre 100 por 5 sobre 100. ¿Qué es esto? En este caso, tenemos en términos de porcentaje. Ahora vamos a ver cuando no es porcentaje, cuando me da de otra forma. Entonces vamos a ver el siguiente. Y van a ver la diferencia entre uno y otro. Voy a copiar este completo porque vamos a usar la misma lógica. Entonces, voy a llevar esto más para abajo porque voy a necesitar más espacio. Esto también va a salir en el examen, así que, por favor, hagan esto. Y obviamente está por demás decirles que tienen que estudiar todo lo que tienen desde el primer día. ¿Por qué? Porque ahora ya no puedo ser así tan buenito y decirles todo lo que ya rindieron en el primer parcial ya no entra. Ahora no. Ahora no hay esa contemplación porque demasiadas facilidades tienen para copiar, para que vamos a decir otra cosa. Bueno, algunos no hacen, pero la mayoría sí hace. Bueno, entonces me dice, en una fábrica se emplean 3 máquinas, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, la fábrica 1 produce 500 cajas diariamente. Entonces ahora va a ser 500 cajas, de las cuales 1% de los tornillos son defectuosos. 1%. Así. El 2, la fábrica 2, producen 600 cajas. Entonces acá va a ser 600 cajas, de las cuales 5% de los tornillos son defectuosos. Así. Y la máquina, o sea, la fábrica 3 en este caso, producen 400 cajas. Entonces acá va a ser 400 cajas sobre, y el otro es 2% malos. Eso significa que el tornillo sale sin cabeza, el tornillo no tiene la ranura esa para darse la vuelta, no sale así recto, sale todo deformado,
Eso se le dice cuando estamos diciendo tornillos defectuosos. Y a veces vienen eso en las cajitas. Imagínense, por ejemplo, la producción diaria de tornillos, por ejemplo, en una fábrica. Estamos hablando acá de, no de 500, 600, 400. Estamos hablando de, no sé, 50.000 unidades, 60.000 unidades y así sucesivamente. Bueno, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el problema? De la producción de un día se elige una caja al azar y de ella se extrae un tornillo. Haya la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso. Entonces, va a ser lo mismo. Probabilidad de defectuoso, pero ahora entonces voy a tener fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3. Vamos a cambiarle solamente nuestra notación. ¿Por qué? Porque va a quedar igualito esto. 1, acá 1, acá 2, acá 2, acá 3 y acá 3. Ahí está. Bueno, entonces vamos a mirar. ¿Cuántos se producen en la primera fábrica? Y me dice que es 500. Entonces va a ser 500 y acá no es 500 sobre 100. ¿Por qué? Porque en el anterior nosotros teníamos 50%. Entonces 50% en términos de probabilidad significa 50 sobre 100. Pero en términos de probabilidad, esto ya no es sobre 100, es sobre el total producida en total. O sea, va a ser 500 más 600 más 400. ¿Cuánto me da esto? 11.500. Entonces, este 1.500 va a ser ahora, ¿qué cosa? Va a ser mi denominador para aquí. Entonces, acá voy a usar 1.500. Entonces, la diferencia con la anterior es allí. ¿Por qué? Porque entonces ya no es sobre 100, porque no me está diciendo acá porcentaje, me está dando en cantidad. Y en cantidad, para que pueda hacer entonces, en términos de probabilidad, va a ser sobre el total. Después, esto le vamos a poner así, en otro color, porque si no, no van a notar. Ahora, obviamente cuando están estudiando, van a notar eso, pero acá con este color como que no se nota tanto. A ver ahí. Ya, le saqué a 10. ¿Qué lo hice? Y bueno, atrás. Aquí está atrás. Atrás. Y ahí lo que quería hacer era esto. Voy a poner en blanco esto. Así, para que se note ahí. Entonces acá va a ser sobre 1500. Ahí. Entonces tengo 1 sobre 100, el otro sí es igual porque siempre es porcentaje. El otro va a ser entonces 600 sobre 1500 y el otro va a ser 5 sobre 100 y acá va a ser 400 sobre 1500 y su probabilidad de defectuoso que es 2 sobre 100. Y ahí tenemos entonces. ¿Cuánto les da esto? A ver si pueden calcular rápidamente ustedes. $43 sobre 1500 dice acá mi respuesta. 43 sobre 1500. Este está en el librito que yo les coloqué con respuestas. Ahí en el material. Bueno, entonces, así se hace cuando tenemos 2 o 3 máquinas. Si tengo 2, entonces solamente 2. Si tengo 3, así. Si tengo 4, entonces le sumo 1 más. Atiendan una cosita por ahí, si les pongo en el examen, yo les suelo joder, por ejemplo, les pongo este mismo, pero le pongo, por ejemplo, acá 1,5. Entonces, acá ustedes igual tienen que usar 1,5 sobre 100, porque me está diciendo 1,5%. Entonces, tienen que usar 1,5 ahí. A veces ustedes no saben qué hacer porque encuentran en decimales ahí. Y si me está diciendo 1,5%, eso significa 1,5 sobre 100. Bueno, ya está esto. A ver el siguiente. Es fácil, o sea, es 500 sobre 1500 por
1 sobre 100 más 600 sobre 1500 por 5 sobre 100 más 400 sobre 1500 por 2 sobre 100. Si están rindiendo esto, no tienen que joder con mostrando estas formulitas. Estas formulitas sí, yo tengo que mostrarle porque es la parte formal, por decirlo. Por si no le voy a decir, esto es así, 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 y terminó ahí el problema. Bueno, a ver este último, a ver si entramos. Teorema de Bayes ya dejamos, ya no tenemos tiempo para esto. Entonces, chao. Se fue teorema de Bayes. Bueno, entonces me dice el número 5. 3 urnas idénticas en apariencia contienen. Y tenemos ahí dos colores, blancas y negras, y tenemos 3 urnas. Y estos son los números de bolillas en cada urna. Se elige una al azar y de ella se extrae una bolilla. Haya la probabilidad de que sea blanca. Que sea blanca. Y acá fíjense que es diferente a los ejercicios que vimos la vez pasada. Porque la vez pasada, por ejemplo, nos decían que teníamos, por ejemplo, 3 urnas y que se sacaba una de cada una. Entonces, por eso era que hacíamos o y estábamos sumando. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Que las 3 urnas son idénticas y yo les pongo, por ejemplo, ahí a disposición y les digo, bueno, sacame una bolilla y que sea blanca. Entonces, yo no les voy a decir, meter la mano en la urna 1. Obviamente la cabecita le va a llevar a un lado, a una de las urnas. Y cada uno puede ser en forma diferente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces, haya la probabilidad de que sea blanca. Entonces, también es una probabilidad conjunta porque yo tengo 3 urnas y en las 3 urnas tengo bolillas blancas. Entonces, voy a hacer este mismo, así, este mismo. Bueno, ya voy a copiar y completo, lo voy a copiar, sí, es la misma historia. Solamente que acá hay una cosita que hay que pensar antes. Entonces, probabilidad de que sea blanca, probabilidad de que sea blanca, probabilidad de que sea blanca, probabilidad de que sea blanca. Entonces, urna 1 y que sea blanca, urna 2 y que sea blanca, urna 3 y que sea blanca. Entonces acá voy a tener blanca y que sea de la urna 1, blanca y que sea de la urna 2, y blanca y que sea de la urna 3. Y aquí es en donde yo voy a empezar a mirar qué hacer de mi vida. ¿Por qué? Porque las urnas me dice que son idénticas. Entonces, ¿qué significa eso? Es el mismo tamaño, el mismo color, o sea, nosotros no vamos a poder, por ejemplo, decir yo prefiero el color azul o prefiero la caja o la urna más grande o lo que sea. No, las 3 son iguales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a la hora cuando voy a sacar la probabilidad asociada a cada urna, entonces va a ser igual. ¿Por qué? Porque acá me dice 3 urnas idénticas. Esta palabra idéntica lo que me está queriendo decir es de que las 3 urnas tienen la misma probabilidad de ser seleccionada para que se saque la bolilla blanca. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Significa que va a ser, si yo tengo 3 urnas y voy a distribuir 100%, entonces voy a tener 33,3% en cada uno. Que en términos de probabilidad para mí indica 1 sobre 3. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una urna. ¿Y qué ocurre con la urna? Voy a ponerle este sin color y todo que sea negro. Ahí está. Bueno, entonces voy a tener ¿cuánto acá? Voy a tener que es igual a 3. ¿Por qué va a ser igual a 3? Porque tengo 3 urnas. Entonces va a ser un tercio. O sea que justito me dice que tenemos menos de 10 minutos. Un tercio. Y acá también entonces tengo un tercio. La urna 1, la urna 2, la urna 3, entonces tiene un tercio de probabilidad. Ahora, que sea blanca y provenga de la urna 1 me dice. ¿Y cuántas blancas tenemos en la urna 1? Tenemos 2 blancas. Entonces va a ser 2 sobre, y acá sí necesito el total. ¿Por qué? Porque el total va a ser mi denominador para cada uno, porque las urnas son independientes. Este tiene 5, este tiene 7 y este tiene 9. Entonces voy a necesitar este total ¿para qué? Para que pueda utilizar como denominador
en mi problema. Entonces tengo blanca de la urna 1, tenemos 2 blancas y la urna 1 tiene 5 bolillas. Entonces sobre 5. Después, ¿cuántas blancas tiene la urna 2? Tiene 3 blancas. Entonces 3 sobre 7. Así. Y el otro, entonces, ¿cuánto tiene? Tiene 5 blancas. Entonces va a ser 5 sobre 9. Y calculamos esto. Pueden sacar factor común 1/3 y suman los otros y después multiplican. O hacen así completo. 1/3 por 2 sobre 5 más 1/3 por 3 sobre 7 más 1/3 por 5 sobre 9. Y tengo que es igual a 436 sobre 945. 945. Ya tenía la respuesta. Entonces, corroboro de que está correcto esto. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos. Si tienen alguna consulta, esta es la hora para sus consultas. Profe, por ejemplo, si fueran de la máquina, por ejemplo, vos podías haber puesto tipo este problema, pero decir que las tres máquinas se reparten el 100%, Sí, ¿verdad? sí, puede Así como si ocurrir. por ahí, si Sí, nos pones eso así para tener en cuenta eso. sí, acá en este, por ejemplo, hay eso, justito ya en la parte de valles, pero sí puede ocurrir. A ver, fíjense ahí en este 23. Supóngase que un fabricante tiene tres máquinas X, Y y Z que producen partes idénticas. Entonces, justito ahí está tu pregunta a este problema. Ah, pero entonces en el examen lo que no hay probabilidad de este segundo que nos salga, ese sí está ya en valles. No, valles no. Hasta acá nomás es, ustedes Ah, tienen entonces que... hasta acá no. Hasta acá. Para Sí. saber, no. No, no, no. Dale, Valles gracias, no. Profe, profe. Eso nomás. Valles no. Ya profe, queda. ese 1/3 ¿por qué es? Esa parte no me quedó claro. Y tenés tres urnas idénticas. Entonces, ¿qué significa? Uno es de la urna 1 y tenés tres urnas. Después, la urna 2 tenés tres urnas. La urna 3 tenés tres. Como me hice tres urnas idénticas, entonces las tres urnas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Si Ah, ya, ya. yo tenía, por ejemplo, solo dos urnas, entonces acá vas a decir un medio, un medio. Este ya no. Si tienen, por ejemplo, cuatro urnas, entonces va a ser un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Capichi? Ya, gracias, profe. Dale, señor. Profe, ¿puedo tirarnos algún truco así para pillar ese I que vos dijiste que te puede joder, por ejemplo, en el tema de los trabajadores que fuman y no fuman?